siguiente es un programa de Ricardo Rosas, Televisión en Grande. Colombia Empresarial, la visión perfecta de la actualidad empresarial. Los mejores empresarios en acción. Colombia Empresarial, emprendimiento, innovación. Empresarios exitosos que le apuestan a nuestro país y nos cuentan sus estrategias. Una producción de Ricardo Rosas Televisión. Amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarles en esta mañana del domingo. Comienza a partir de ese momento Colombia Empresarial, los más destacados empresarios en acción de nuestra región de Santander, Colombia y el mundo. Dedicamos nuestro programa hoy a hablar de un tema supremamente importante y es lo que tiene que ver con la salud, con el Foro Salud 2023 que se ha desarrollado en la ciudad de Bucaramanga con importantes empresas de todo lo que tiene que ver con salud, pero también panelistas e invitados internacionales para hablar de esa tecnología de salud que tenemos nosotros. Por ello le damos la bienvenida, siéntanse cómodos, comienza a partir de ese momento Colombia Empresarial. Somos los mejores empresarios en acción. Empresarios en acción, gente que inspira y hace la diferencia. El doctor Juan Carlos Rincón, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y lo hemos invitado porque están sucediendo noticias extraordinarias de gran importancia en nuestro departamento de Santander para Colombia. Culminó en estos días el 8º Foro de Salud, este evento tan importante donde veo EPS, veo clínicas, veo hospitales, veo entidades de salud muy trascendentales para nuestra región. ¿En qué ha consistido este foro y qué ventajas y qué cosas positivas le dejan al sector salud nuestro? Ricardo, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Realmente ha sido un punto de encuentro del sector, de la cadena de salud, de la industria de la salud, que trabajamos de manera muy decidida en la Cámara de Comercio con el Clúster Salud. Por supuesto, muy de la mano también con el Gobierno Nacional, con Impulsa, con numerosos actores patrocinadores también de este tipo de iniciativas. ¿Qué es fundamental acá? Estamos hablando de una industria que reúne más de 6.000 empresas y esas 6.000 empresas emplean no menos de 30.000 personas. Extraordinario. Eso es muy importante para el tejido empresarial, de manera que estos puntos de encuentro tienen un tema dominante. En este caso lo hemos llamado salud inteligente, y es como, más allá de esa complejidad, de esa profundidad, llamémosla clínica, quirúrgica, nos metemos en temas relacionados con tecnología, inteligencia artificial, análisis de data, entre muchos otros. Y le aportamos, por supuesto, al sector en una dinámica que es absolutamente necesaria y también transversal. Pues ese, digamos, que es la intención en este octava versión. Y hemos tenido, me parece un dato importante, a lo largo de 8 versiones, más de 1.500 profesionales de la salud que nos han acompañado y no menos de 100 expositores e invitados especiales que son precisamente los que nos congregan acá. ¿Cómo organizan estos foros, por ejemplo, que son tan importantes? Ya vamos el 8º, pero ha sido un proceso trascendental. ¿Qué diferencia tiene este 8º congreso al inicio de los congresos o los foros de salud? Creo que aquí, digamos, cito a 2 actores clave. Uno, el clúster de salud, indudablemente, y quienes lo componen, pensando en las dinámicas, en las necesidades, para poder montar realmente lo que se quiere. Y también la seccional o seccionales de Florida Blanca y Piedecuesta, sí, que tiene una directora muy activa, que está muy cerca, muy encima, en el buen sentido de la palabra, del sector. Entonces, eso digamos que ha sido clave para detectar qué le duele al sector, qué quiere profundizar, qué necesita. No lo que se le ocurre a la Cámara o lo que se le ocurre a un funcionario, no, es lo que realmente el sector está buscando. Entonces, creo que esas 2 fuentes, las seccionales y el clúster con los profesionales de esa industria, son los que permiten que se pueda montar un foro de esta naturaleza. ¿Qué vio de conclusión hoy de lo que se desarrolló de este foro de salud? Finalmente, para aportarle a nuestros televidentes, mire, ¿por qué valió la pena asistir, participar? Y esto fue lo que entregó el 8º Foro de Salud en Santander. Un punto muy importante, Ricardo, más allá de la integración que estamos viendo, temas relacionados con el análisis de data,
temas tecnológicos, es decir, ese énfasis muy especial de tecnología y la interoperabilidad, cómo se comparte la información para tomar cada vez mejores decisiones. Eso creo que es muy importante, será una parte, lógicamente, de todo lo que es esta salud inteligente, pero quisiera referirme de momento a eso. Ricardo Rosas, Televisión en Grande. El doctor Fabio Tosi, precisamente en una importante actividad que ha desarrollado, una conferencia con temas de lo que tiene que ver precisamente con el famoso centro de telemedicina, que es tan importante a nivel del mundo. Ha pasado una pandemia como el COVID, que fue fundamental esas teleconferencias. ¿Cómo ves esa tecnología que se está aplicando en el mundo y qué ha podido observar de Colombia? Telemedicine is bringing more facility to the patients. We have the use of technology and all the systems nowadays. It's very important to enhance the health care that we are bringing to the patients. And I think when you have a good telemedicine services that you have access, you can bring more quality of life using that service, because when you have your appointment with your doctor, you can access the doctor with more efficiency. I think technology comes to bring more efficiency to the system. El Hospital Israelita Albert Einstein juega un papel muy importante en todo este proceso. ¿Qué nos puedes contar? Telemedicine service in Hospital Israelita Albert Einstein. It's very important for us. Unfortunately, the pandemic have all the impact on society, but for us that work with telemedicine was a great opportunity to enhance the service, invest in new technologies, and work with a better results with our patients. Doctor Flavio, ¿cómo ha visto la medicina nuestra aquí en Colombia? Muchas personas, pacientes, vienen a Colombia a hacerse en cirugías, a hacerse en tratamientos. ¿Cómo ve nuestra medicina comparada con la medicina del mundo? I think that Colombia have a good health system. There we are trying, like in Brazil, to improve and have evolution of the medicine that are coming in these years. It's a lot of technology coming through, AI, telemedicine, big data. Doctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa Colombia Empresarial del canal regional TRO. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Bucaramanga. ¿Sí puedes decir en español Bucaramanga? Bucaramanga. Doctor, muchas gracias. Muy gentil, Sí. muchas gracias. Colombia Empresarial. Foro de la Salud 2023, una importante conferencia que tú has dado sobre valores tan esenciales. ¿En qué consistió esa conferencia para nuestros televidentes, doctora Yolima? Bueno, es un poco cómo cambia el paradigma de la salud y de los sistemas de pago, para no enfocarnos tanto en que hagamos muchas consultas o muchas cirugías, sino realmente en que le demos a los pacientes lo que necesitan, es decir, que nos centremos en su recuperación y en que vuelvan a tener calidad de vida. ¿Cómo ves nuestra medicina, doctora Yolima, comparada con la de Europa? Realmente yo creo que no tenemos nada que envidiar en cuanto al conocimiento de los profesionales, en cuanto a las capacidades e inclusive en cuanto a las herramientas tecnológicas. Creo inclusive que vamos muy avanzados en temas de procesos, en temas de calidad frente a según qué regiones de Europa. Lo que pasa es que creo que nos falta un poco más de coordinación y un poco más de voluntad política de arreglar las cosas. Para mí esta sería la visión, sobre todo porque en España específicamente es un sistema sanitario público completamente y eso ayuda a que las cosas sean mucho más fáciles. ¿Qué opinas de la ciudad de Bucaramanga en cuanto a la medicina, doctora? Tenemos el honor de tener centros y clínicas muy importantes donde viene gente del mundo entero a hacerse operaciones acá. Yo creo que es maravilloso. Yo estoy muy sorprendida con el clúster de salud, con todas las organizaciones que están avanzando en temas de tecnología. La Fundación Cardiovascular es una de ellas, pero también hay muchos hospitales que he tenido la oportunidad de hablar con sus gerentes y la verdad es que me tiene gratamente sorprendida. Y hay que decirlo que tiene mucho renombre a nivel mundial. En otros países que yo he estado, muchas veces me abordan preguntándome que cómo pueden hacer turismo de salud o turismo sanitario en ciudades como Bucaramanga. Entonces creo que vais por muy buen camino.
Colombia Empresarial, todos los domingos de 11 a 11:30 de la mañana. Emprendimiento, innovación. Colombia Empresarial, la visión perfecta de la actualidad empresarial. Los mejores empresarios en acción. Una producción de Ricardo Rosas Televisión, solo por Canal TRO, la señal del Gran Santander. Contáctenos ahora mismo, 314-451-8910. Diario El Frente, información veraz. 80 años, imprimiendo historias memorables. Néstor Osuna y su combo, el mejor legado del grande de todos los tiempos, Pastor López. Todos sus éxitos para eventos, ferias y fiestas en Colombia y el exterior. Néstor Osuna Maravilla y su combo, más de 25 años al lado del insuperable Pastor López. Reservaciones 321-768-9710. Néstor Osuna y su combo, el original. Me inspiré con amor para cantarle a Colombia y a Nueva York. Visionarios emprendedores, fortalecimiento y liderazgo económico. El doctor Víctor Raúl Castillo es el presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Se ha terminado el Foro de Salud 2023. ¿Qué balance le deja este importante Foro de la Salud a nuestros santanderianos y colombianos? Bueno, ese escenario anual que nos tiene la Cámara de Comercio de Bucaramanga todos los años es una excelente oportunidad para oír a grandes conferencistas invitados a la ciudad, a la región, para que puedan compartir esos conocimientos de avanzada, que tengan la oportunidad todos los componentes, todos los participantes de clúster de salud, de ver y oír esos nuevos conceptos, esas nuevas ideas que están ocurriendo en el mundo de la salud. Doctor Víctor, la tecnología, la ciencia, esto avanza muchísimo. Hablaban precisamente sobre la inteligencia artificial. También respeto su concepto y me parece viable en lo que tiene que ver con esto que va modernizando. Algunas cosas van quedando, otras van llegando, pero es esencial esa nueva etapa de lo que viene de la inteligencia artificial. ¿Hay que aplicarse? En ese momento estamos viviendo la quinta revolución industrial. Yo no sé, mucha gente no se ha dado cuenta de la importancia de esta nueva revolución industrial, que es de la magnitud de la primera revolución industrial cuando apareció la máquina de vapor, así como la tercera fue el Internet. Entonces esta quinta está en el conocimiento generado por la inteligencia artificial. Llegó para quedarse, llegó para transformar todo en la vida, y en los próximos quinquenio. Esto ya no, los cambios no son de 100 años como la primera, la segunda, sino es muy rápidamente. Vamos a ver todo influenciado a través de la inteligencia artificial. Los carros autónomos que se van a movilizar sin necesidad de chofer en el 2035 es lo que se va a producir en el mundo. Esto es muy importante, realmente, los pasos agigantados. Hacía un instante hablaba con el doctor Flavio de Brasil, uno de los panelistas importantes, y le preguntaba sobre la Fundación Cardiovascular de Colombia. Con esa alegría, él dice, están dentro de las mejores del mundo en cuanto a esa tecnología y esa primicia en absolutamente todos los temas de salud. Mucha gente del mundo, doctor, viene a operarse, viene a hacerse cirugías a la Fundación Cardiovascular. Si no estoy mal, 1986 inició este proceso. ¿Qué siente usted esos logros tan importantes que ha hecho con su trabajo, con el esfuerzo de un equipo grande? Pero que diga el doctor Flavio que es de las mejores del mundo, eso es un honor para nosotros como santanderianos. Bueno, cuando uno mira hacia atrás y ve todo lo recorrido durante estos 40 años en asociación con médicos como el doctor Quiroz, el doctor Calderón y muchos otros, todos los fundadores de esta idea que nació en el momento para ayudar a las personas enfermas de corazón, y mira todo lo que hemos recorrido, y hoy posicionados como uno de los hospitales mejor referenciados en América Latina, con unos indicadores de maravilla, con centros de excelencia, con acreditaciones como HIMSS, nivel 7, Joint Commission, etcétera, pues queda uno más que satisfecho, digamos, de una labor cumplida, pero que no se ha acabado. Seguimos en este tema de seguir trabajando por el desarrollo de la fundación, por el mejoramiento continuo, porque cada vez sea mejor, sobre todo en atención a los pacientes, cada vez tengamos
más pacientes, mejor atendidos, más satisfechos y con mejores resultados médicos. Así que para mí es una completa satisfacción ver lo que hemos desarrollado, pero también una gran esperanza en lo que viene, en lo que viene hacia el futuro, con el crecimiento institucional, con todas esas nuevas tecnologías que estuvimos conversando en el día de hoy, basadas en inteligencia artificial, basadas, hace un año creamos el Centro de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Metaverso en la Fundación, de tal forma que en los próximos años esto va a ser uno de los factores diferenciadores de nuestra institución, que va a hacer que sigamos compitiendo a nivel mundial con los mejores. Por eso somos el primer hospital acreditado en Colombia por la Joint Commission, el primer hospital acreditado y único hoy por HIMSS, nivel 7. Queremos en los próximos 4 años, en el 2027, tener la acreditación de Plane 3, que es sobre experiencia del paciente, la acreditación Magnet sobre excelencia en enfermería y la acreditación del Best Place to Work. De tal forma, más las otras acreditaciones, es parte de ese desarrollo, de ese continuo que hablaba hoy, de calidad y de excelencia en los servicios. Así que la Fundación seguirá liderando estos procesos en Santander y en Colombia, y con el compromiso de todos nuestros compañeros de trabajo, estamos seguros que lo vamos a lograr. Así que tenemos una torre por abrir de 500 camas adicionales para completar las 1.300. Qué bueno. Y espero que para el 2030 podamos tener construido el nuevo hospital, el nuevo edificio del Instituto Cardiovascular, mucho más moderno, con toda la última tecnología que nos permita seguir creciendo y seguir teniendo toda la última tecnología disponible en el mundo para beneficiar a nuestros pacientes. Pues, doctor Víctor Raúl, gracias por estar aquí en nuestro canal regional, en el programa Colombia Empresarial, los mejores empresarios industriales. Usted es un empresario visionario aquí en el canal regional. Gracias por acompañarnos. No, mil gracias al canal, mil gracias a ti y a Ricardo y a toda la audiencia de tu canal, al TRO y a todo Santander, porque nosotros todos los días trabajamos porque esta región sea grande. Colombia Empresarial. Bueno, precisamente en este foro de la salud nos motivó este stand que vemos aquí, se llama 911, y encontramos a Lady Mantilla. Bueno, ¿qué es ese 911 tan importante para nuestros televidentes? Emprendimiento netamente santanderiano. Hola Ricardo, buenos días. Bueno, 911 Enfermería es una empresa particular de enfermeras que prestan el servicio a pacientes particulares que no tienen la posibilidad de tener algún acompañamiento, sea en domicilio o sea en hospital. Tenemos también acompañamientos a citas médicas, tenemos todo lo relacionado con enfermería. Todo lo relacionado es todo, curaciones, inyectología, nebulizaciones, canalizaciones, acompañamientos. Más que todo nos enfocamos en el acompañamiento, porque hay muchas personas que están solas en una clínica, en un hospital, en sus casas también no tienen quien los acompañe, y nosotros podemos prestarle este servicio de enfermeras capacitadas, muy profesionales, con un talento humano increíble, con una capacidad de transformar sus dolores y cualquier enfermedad en alegría y mejor dicho, la empresa 911 Enfermería nace porque vimos la necesidad de los pacientes en pandemia de estar tan solos, de no tener quien los acompañara. Entonces formamos esta empresa que está dedicada tanto al paciente como a las enfermeras que trabajan con los pacientes. Nos pueden encontrar en las siguientes líneas de teléfono: 318-760-8774 o 316-821-1953. Colombia Empresarial, todos los domingos de 11 a 11:30 de la mañana. Emprendimiento, innovación. Colombia Empresarial, la visión perfecta de la actualidad empresarial. Los mejores empresarios en acción. Una producción de Ricardo Rosas Televisión, solo por Canal TRO, la señal del Gran Santander. Contáctenos ahora mismo, 314-451-8910. Diario El Frente, información veraz. 80 años, imprimiendo historias memorables. Empresas seguras, uniendo esfuerzos para una economía más fuerte y productiva. Bueno, hemos invitado a nuestro programa Colombia Empresarial los mejores empresarios en acción de nuestra región del oriente colombiano para el país y el mundo. Tengo a mi derecha
a mi general Martínez, quien es el comandante de la segunda división, y a mi lado izquierdo a mi general Oscar Vera, que es el comandante de la quinta brigada del ejército. General, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa del canal regional para presentarnos a nuestro nuevo comandante de la quinta brigada. Muchas gracias. Ricardo, buenos días y como siempre un gusto estar con ustedes. En esta mañana queremos presentar al señor general Oscar Vera Peláez, nuestro comandante en la quinta brigada. Bueno, como todos nosotros, un soldado que afortunadamente el mando institucional ha dispuesto para que asuma las riendas de la seguridad en este departamento de Santander. Un hombre que se ha forjado a través de su vida militar en diferentes especialidades, en diferentes campos y que hoy en día tenemos la fortuna de contar con su presencia. Bueno, le damos la bienvenida, general, un placer saludarle. Bienvenido a esta región de gente trabajadora que forja el futuro, el progreso de la región. ¿Qué hace un hombre que nace en Pamplona, norte de Santander, ahora aquí en la quinta brigada del Ejército Nacional? Bienvenido. Pues Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con los televidentes, esta oportunidad que me ha dado el mando institucional de venir aquí a apoyar la segunda división, a garantizar de alguna manera, brindar la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos de Santander y de los 6 departamentos que hacen parte de nuestra área de operaciones. Tuve la fortuna de nacer en la noble ciudad de Pamplona, en donde adelanté pues todos mis estudios de bachillerato y demás, de primaria y bachillerato. Posteriormente ingresé a la escuela militar en el año 90, llevamos a la fecha 33 años en esta institución tan importante del país, y a lo largo de la carrera pues he tenido la oportunidad pues de hacer parte de diferentes unidades, de tener la oportunidad de compartir con muchas comunidades y de esta manera poder llegar a este nivel en el que ya nos encontramos y continuar de esta manera aportándole al país, aportándole a los santanderianos y a toda esta importante región. ¿Cómo se trabaja en equipo, general? ¿Cómo hacen ustedes esa articulación tan importante? Y para todos nuestros amigos, los empresarios, los industriales, los líderes del país, los que fomentan el desarrollo, los que reactivan la economía, los que invierten en una región como Santander y la región que tiene la segunda división para que todos marche bien. ¿Hay seguridad, hay tranquilidad, general? Claro que sí. El esfuerzo permanente de nuestros soldados, de nuestros policías, contribuyen a que así sea. Es importante tener en cuenta que ellos se despliegan permanentemente, que bajo las órdenes de nuestros comandantes, los lineamientos que se han descrito a través de los planes operacionales, el plan de operaciones Ayacucho, nuestros planes de campaña buscan precisamente eso, que a través de cada una de esas líneas de esfuerzo impactemos esa población, impactemos el territorio, generando condiciones de estabilidad y seguridad para nuestros ciudadanos. General Martínez, qué importante es uno ir por las carreteras de Santander o de cualquier parte de Colombia y ver uno al ejército en las calles. Esto le da confianza, seguridad a la gente. Y lo hemos podido ver en su época como comandante de la segunda división, que nunca falta, especialmente en la época donde hay un puente, un festivo, está siempre presente el Ejército Nacional. Qué bueno por ello y qué bueno porque la gente me quiere, a través del programa, transmitirle al general Martínez sobre esta labor tan importante del Ejército en las calles. Da seguridad, da confianza y un gran respeto que se tiene en la institucionalidad. Claro que sí, Ricardo. Aprovechar la oportunidad para invitar a los colombianos para que vengan a conocernos, para que disfruten de estas hermosas tierras, no solamente en Santander, Boyacá, norte de Santander igualmente. Paisajes exóticos, naturaleza exuberante, custodiados siempre por la presencia de nuestros soldados que se encuentran desplegados a lo largo y ancho de los corredores viales. Muy bien, muchas gracias a estos dos extraordinarios invitados, dos generales. Qué honor para mí tenerles en nuestro programa Colombia Empresarial del canal regional TRO. Le deseamos la mejor de las suertes en esta tierra. El que pisa tierra santanderiana es santanderiano, más que somos paisanos también. Y finalmente, desearle éxitos, pero también un saludo a toda su gente de Pamplona, que lo está viendo, de norte de Santander, de Cúcuta, todas las regiones de norte de Santander, hijo de norte de Santander, comandante de la quinta brigada. Qué honor para Pamplona. Sí, pues muchas gracias, Ricardo, por la oportunidad que usted me brinda el día de hoy. Un saludo muy especial a los pamploneses, decirles que pues aquí en este momento tenemos la fortuna de poder estar aquí en tierras santanderianas, de poderle seguir aportando a la seguridad, de seguirle aportando a la tranquilidad de los pobladores, y un saludo muy especial para toda la gente de Pamplona. Y muchos éxitos, muchas gracias, comandante de la quinta brigada. Muchas gracias, Ricardo, muy amable. Empresarios con historia, líderes exitosos que han creado su propio camino. Doctor Luján, bienvenido a Colombia Empresarial, nuestro programa del canal TRO. Es un honor tenerle aquí en la ciudad de Bucaramanga. Eso significa desarrollo, productividad
y la reactivación de la economía, la presencia de Mercosur en Colombia. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque sentimos que la ciudad es una ciudad industrial. Conozco muchas ciudades de Colombia, pero esta me llamó mucho la atención. Es una ciudad tranquila, aparentemente para nosotros, y con muchas industrias y pequeñas industrias, que eso es lo que hay que solventar y ayudar más que a nadie. Se comienza a reactivar la economía, ese intercambio de productos de Colombia para llevarlos a todo el convenio de Mercosur. Esto genera una productividad enorme, esto genera una confianza, una seguridad, donde el papel importante lo juega Mercosur. Qué bueno que esté Mercosur y le damos a través de Colombia Empresarial del Canal la bienvenida a Colombia y a nuestra Bucaramanga. Ok, obrigado. Y no es gracias, es que vengo de Brasil, hablo en portugués. Sí. No es solamente para el gran empresario, también para el pequeño y medio empresario, que a nosotros nos importa mucho ayudarlo para que pueda vender sus productos en otros países. ¿Qué le interesa de acá a nuestra región? Tenemos calzado, tenemos joyería, marroquinería, alimentos, ganadería. ¿Qué les interesa, doctor? Todo. Hay cliente para todos los segmentos. ¿Tá? Para el pequeño, para el artesano y para el industrial y medio industrial. Solo hay que ver el producto y buscar la contraparte para que él pueda vender. Ustedes son fuertes también en todo el tema de infraestructura. ¿Se ha soñado con hacer proyectos importantes a Bucaramanga, doctor? Tenemos ya empresarios de Bucaramanga que tienen proyectos importantes. Nos hemos reunido 11 y 8 porque nosotros tenemos un banco también, un banco Mercosur, sí, para dar apoyo a los buenos proyectos de los empresarios. Pues doctor, le damos la bienvenida a Colombia Empresarial y a Colombia para que se quede Mercosur, porque somos un equipo grande y van a dar excelentes resultados a todos los empresarios que nos ven en este momento. ¿Qué podemos decirle con la presencia de Mercosur? No pierdan la fe, aunque haya problemas en el mundo, siempre hay gente que quiere comprar, que quiere vender y que quieren seguir su vida normal en el comercio internacional. Colombia Empresarial. Finaliza Colombia Empresarial, los mejores empresarios en acción. Escanee nuestro código QR para toda la información. Somos la mejor vitrina comercial para su empresa. Ahí están nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, para que se pongan en contacto con Colombia Empresarial. Lo único imposible es aquello que no intentamos hacer. Gracias, Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Dios, por todas y cada una de las bendiciones que siempre nos da. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana con más temas de interés e invitados súper especiales en Colombia Empresarial. Les quiero inmensamente. Muchas gracias.